ustedes bien saben, en la educación virtual, por el tema de la flexibilidad, pues digamos que podemos recurrir a estos mecanismos para facilitar la comunicación, para mejorar también la comprensión de los temas. Entonces, agradezco también la puntualidad de muchos de ustedes. Me parece correcto ese ejercicio. Les pido el gran favor de que esperemos 5 minutos mientras tratamos de esperar más quórum. Les agradezco mucho su puntualidad. Entonces, 5 minuticos para eh, darle más posibilidad a la gente que se integre. Muchas gracias y procedemos con este CIPAS. Muy amables. Bueno, muy bien, muchas gracias por participar en este espacio de curso en ética y ciudadanía que imparte la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la EXA, como se conoce en la UNAD. Muy bien, entonces yo voy a compartir pantalla porque tengo una presentación que nos va a permitir un poco orientar. Por favor, me confirman si están visualizando pantalla. Sí, señor. Muy bien, Sí, señor. perfecto. Entonces, bien, este CIPAS, eh, pues que es un CIPAS, a ver, el CIPAS es un espacio que se ha pensado la UNAD para interactuar con los estudiantes
desde la perspectiva aquí del espacio de ética y ciudadanía, pues la idea de este CIPAS es motivar, agenciar procesos reflexivos, tener conceptualizaciones, precisiones, es decir, crear un espacio de conversación y diálogo entre los tutores, los estudiantes, de tal manera que nos permita una apropiación mucho más cercana, más familiar, eh, más académica de los temas que nos proponemos en el espacio de ética y ciudadanía, ¿no? Como se han podido dar cuenta, pues este espacio pues genera preguntas, ¿no? La ética siempre va a ser un escenario reflexivo, un escenario para el diálogo. Y pues debemos partir de una pregunta, ¿no? Una pregunta que sería como la pregunta dinamizadora a lo largo de esta charla, y es en la siguiente pregunta, ¿es posible una ciudadanía digital ética? Digamos que ustedes han tenido la oportunidad en las diferentes actividades eh, que han transcurrido en las tareas y en los compromisos académicos de ética y ciudadanía, se han podido dar cuenta que hay una preocupación muy latente y muy manifiesta en este espacio académico para que el estudiante establezca unas relaciones entre la ética y el escenario tecnológico o digital. Inclusive hay autores que hablan hoy en día de una ciudadanía digital, ¿no? Esto ya circula en la vida académica, en los espacios universitarios, en los espacios de construcción de conocimiento. Entonces se habla que la ciudadanía ha dejado de ser un espacio de lo real, digámoslo así, y ahora los ciudadanos están migrando a una existencia ética y social en la virtualidad. Y como la Universidad Nacional Abierta de Distancia es una universidad virtual, pues pensarse la ética digital tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido y, digamos, es acorde un poco a la filosofía y la pedagogía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, eh, pues yo a los que les llegó la publicidad, uno de ustedes, yo subtitulé esta charla como los vacíos éticos en la sociedad colombiana, que sería como un subtítulo a la reflexión que quiero proponerles el día de hoy. Y además de haber, digamos, un nuevo camino que transitar, que es el de la ciudadanía ética digital, pues también tenemos unos problemas en nuestro contexto colombiano que tienen que ver con los vacíos éticos. Pues digamos que tenemos dos problemas, ¿no? Por un lado, pensarnos esto de la ciudadanía digital, si es posible. ¿Qué significa eso de ser un ciudadano digital? ¿Qué significa pasar del espacio de la ciudadanía real a la ciudadanía virtual? ¿Sí? Y por otro lado, pues tenemos el problema de que en nuestro contexto histórico colombiano, pues hay unos vacíos éticos que no podemos negar. Entonces, es decir, tenemos un doble problema. Por un lado, saber si podemos comportarnos éticamente en los espacios virtuales, y por otro lado, tratar de averiguar qué pasa con los vacíos éticos en nuestro contexto particular. O sea, son dos problemas desafiantes que yo espero pues ustedes puedan de alguna manera asumir, asimilar, también puedan de alguna manera pensar en sus propios espacios de autoaprendizaje, claramente, en cuanto a la ética y la ciudadanía. Entonces, yo creo que ese es como el mayor valor que tiene este ejercicio. Ustedes se lleven una inquietud, se lleven una conceptualización, pero que también nos puedan hacer reflejo en sus ejercicios académicos en lo que resta del curso, que ya vamos por la fase 4 si no estoy mal, 4 y 5, ¿no? Me parece muy interesante que hagamos este abordaje de los vacíos éticos en la sociedad colombiana, porque muchos de ustedes han identificado problemáticas sociales, ¿verdad? El curso de ética y ciudadanía que ustedes están eh, asumiendo, de alguna manera les está proponiendo que piensen la relación entre la ética y la ciudadanía con una problemática social. Ustedes han enunciado diversos, han hablado de la drogadicción, han hablado de la corrupción, han hablado de las basuras, han hablado de la infraestructura de la malla bien, en fin, eh,
han logrado ustedes efectivamente identificar problemáticas sociales, pero pues claramente como este es un espacio de ética y ciudadanía, este no es un espacio de sociología, ni de trabajo social, ni de historia, que serían, digamos, espacios académicos que pensarían las problemáticas sociales, pues entonces aquí nos toca hacer, ponernos los lentes, así como yo los tengo puestos en este momento, y tratar de ver en doble vía cómo pensamos la problemática social y la ética ciudadana ahora digital, que es todavía más desafiante. Bueno, entonces, tenemos una agenda, claramente, como es propio de estos espacios académicos. Un saludo y una presentación, pues yo me llamo Juan Sebastián Valle Rodríguez, eh, hago parte de la red de ética y ciudadanía, soy tutor y me encuentro en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Luego parte del programa de filosofía y pues digamos que tengo una amplia trayectoria en la formación académica y universitaria. Entonces, este es un saludo pues muy especial. Yo sé que somos muchos y me gustaría que los que deseen participar pues se puedan presentar cuando llegue el momento de las preguntas, claramente. Digamos que si nos vamos de entrada a la presentación de cada uno de nosotros, claro, es muy valioso, todos tenemos una historia de vida, somos personalidades importantes, no lo podemos negar, pero yo les propongo que por el tiempo tratemos de eh, pasar por estos temas, pasar, hacer revista de estos temas que se proponen, para que ustedes tengan unos elementos reflexivos y puedan participar. Bueno, sea, es el momento de conocernos. Eh, Muchas veces, a veces la presentación virtual nos silencia, pero yo creo que estos espacios académicos que piensa la UNAD están orientados a que ustedes participen y su presentación no sea simplemente pues aparecer su nombre ahí en la pantalla negra, sino que también puedan interlocutar, puedan dialogar y asimismo se puedan presentar, que yo creo que no hay mejor presentación que un estudiante activo y reflexivo en un espacio virtual de aprendizaje. Bien, muchas gracias por eso. Entonces, luego pasemos a una activación de saberes previos. Bueno, esto es más de una herramienta pedagógica, ¿no? Ustedes saben muy bien que el ser humano aprende a través de unos mecanismos de entrada. Los mecanismos de entrada, pues, son formas de apropiarnos del conocimiento de manera preconceptual. Es decir, sin haber, eh, digamos, haberse hecho una inmersión completa, podemos activar nuestros presaberes, nuestras prenociones, nuestras preopiniones. Entonces haremos ese ejercicio a través de un jueguito que ya les mostraré cómo es y luego procedemos al desarrollo de los temas. Ahora sí, ahí vamos a hablar, poner la carne al asado, como se dice en los asados, y vamos a tocar los temas sensibles que nos implican pensarnos esto de las ciudadanías digitales, pensarnos estos temas de las ciudadanías reales, porque no pueden haber ciudadanías digitales si no hay ciudadanías reales. Esa es un poco mi tesis. Digamos que cuando uno interlocuta en los espacios académicos, el conferenciante, el charlante o el ponente normalmente siempre expone una tesis. Y una tesis es una idea más o menos coherente que trata de ser defendida a lo largo de una charla. Los profesores universitarios solemos eh, proponer tesis a nuestros estudiantes en aras de orientar un poco el aprendizaje. Y además, pues una tesis es una proposición completa demostrada de forma discursiva, es decir, a través de argumentos y de conceptos. Porque fundamentalmente la ética, como le iremos viendo en el transcurso de la charla, es una disciplina de la justificación racional. Es decir, la ética es un espacio reflexivo que nace de la filosofía y que tiene como propósito ofrecerle al ser humano herramientas para justificar sus acciones. Porque digamos, nosotros no somos máquinas, ni tampoco somos animales. Quiero establecer esa distinción. Somos seres humanos. Es como no somos máquinas, ni somos animales. ¿Por qué seríamos máquinas? Seríamos máquinas, y esto tiene que ver con la discusión de fondo sobre las ciudadanías digitales. No somos máquinas básicamente porque nuestro comportamiento no se produce por un delete. Usted en un computador, usted oprime una tecla y espera una respuesta inmediata. Eso es lo que se llama un comportamiento maquinal.
acción-reacción, ¿sí? Pero los seres humanos a veces no actuamos de esa manera, no somos máquinas, digamos. Hay una discusión ética muy importante ahí, ¿no? Si, por ejemplo, les entregamos las labores a las máquinas, pues las labores van a ser ejecutadas de manera más eficaz y sin tanto pensamiento, sin tanto pereque. Uno se preguntaría éticamente si eso es correcto. Si el ser humano actúa maquinalmente, ¿no? Hoy en día en los espacios institucionales y en las organizaciones se piensa mucho que un trabajo elaborado por máquinas puede ser mucho mejor, más rentable económicamente y además no hay mucha reflexión. Entonces la máquina procede automáticamente, como diríamos hoy en día, procede bajo un algoritmo. Que un algoritmo, pues es una programación, digámoslo así, neutra. Pero eso es falso, porque ninguna programación es neutra. Y un ejemplo de eso, pues lo podemos ver en las redes sociales. Las redes sociales están plagadas de algoritmos, pero los algoritmos, por ejemplo, tomamos una red social como Facebook, está siendo programada por un ingeniero allá en Silicon Valley. Allá en ese lugar, creo que es en California, en Estados Unidos, donde se ubican estas mega empresas. Ellos tienen unas intencionalidades para que uno se comporte de una cierta manera en los espacios de las redes sociales. Ese es otro elemento para que nos pensemos una ética en la era digital, ¿no? Si realmente los algoritmos propician un comportamiento neutro y maquinal, o si por el contrario se proponen generar ciertas intencionalidades en nuestros comportamientos, y entonces ahí no hablaríamos de neutralidad, sino de sesgos. Sesgos. Entonces ahí hay un elemento problemático. Bueno, pero ya me estoy adelantando un poco a los temas, pero es como para provocarlos y para que vayan activándose en esa perspectiva. Entonces, tenemos un jueguito, ¿no? Tenemos un jueguito acá que nos permite activar nuestros conocimientos previos. Bien, les decía yo que los conocimientos previos en la pedagogía son básicamente herramientas que nos ofrece la ciencia pedagógica para que nos adentremos un poco a estos temas. Entonces, tenemos acá una ruleta, ¿cierto? Una ruletica. Entonces yo le voy a dar girar. ¿Se mueve? Y la ruletica, bien, ahí para. Entonces, la pregunta, ¿alguien quisiera leer la pregunta, por favor? ¿Qué riesgos y oportunidades surgen con el uso de la tecnología en nuestra vida diaria? Muchísimas gracias. ¿Quién nos compartió el mensaje? ¿Cómo se llama? Jamie Montenegro. Jenny, muchas gracias. ¿Usted podría responder a esa pregunta? ¿O Pues pienso yo que dependemos mucho de los riesgos que se puede tener es que podríamos depender todo el tiempo de la tecnología, o sea, ya no podríamos pensar nosotros mismos por sí mismos, sino siempre estamos dependiendo para hacer las cosas, para hacer algún argumento, para hacer alguna actividad, siempre vamos a depender de la tecnología, ese es uno de los riesgos que se tiene, ya no podemos tener creatividad, ya no podemos pensar más allá porque vamos a depender siempre de la tecnología. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias por ese aporte. Claramente, él lo ha señalado, hay unos riesgos allí latentes, manifiestos, y que se muestren en nuestra vida diaria y de la cotidianidad. Bueno, vamos a darle otra vueltica a la ruletica para escuchar a otro estudiante, otra persona para que se presente y nos dé su punto de vista. La misma, nunca hacerla girar. Bueno, eso, bien. Bueno, esta pregunta ya implica tener un conocimiento previo, por lo menos saber quién sabe la cortina. Pero la pregunta dice así, ¿cómo define la cortina la ética y cuál es su relación con la moral? Bueno, pero yo creo que ustedes ya han avanzado significativamente en el curso de ética y ciudadanía y alguno de ustedes puede establecer una diferencia entre ética y moral. Es la persona que quiera participar, adelante.
Hola, buenos días, yo quiero participar. Sí, adelante, ¿cuál es tu nombre? Mucho gusto, yo soy Valentina Sánchez y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, Bueno, dentro del análisis y de lo que se ha leído de las diferencias de lo que es moral y ética, pues la ética es ese análisis racional de las normas o conductas que tiene el ser humano. Y la moral es ese conjunto de normas y valores que construimos pues toda nuestra vida, que es lo que nos diferencia. Y porque todos podemos desarrollar morales diferentes y definir qué es lo bueno y qué es lo malo de manera diferente. Y eso es lo que hace la ética, analizar para que podamos identificar correctamente qué sería bueno y qué sería malo. muy bien, muchísimas gracias por ese aporte. Claramente la ética, en ese sentido, la ética es más filosófica que el amor. ¿Por qué es más filosófica? Porque nos lleva a plantear una justificación de acción. Y eso implica recurrir a ciertos principios, establecer una racionalidad exclusiva un poco más eh, refinada, digámoslo así. Eso está muy bien. Muchísimas gracias por la participación. Y la moral, claramente, pues tiene que ver más con las costumbres, tiene que ver con los patrones heredados. ¿Sí? A veces hay costumbres malsanas, ¿sí? Hay costumbres malsanas, entonces en Colombia nos toca también pensarnos eso, ¿no? ¿Cuáles son esas costumbres malsanas que nos alejan de la ética, por ejemplo? ¿Sí? Uno podría pensar, por ejemplo, en linchamiento social. Es muy usual eh, que veamos que cuando, por ejemplo, una persona la cogen, no sé, en flagrancia cometiendo algún tipo de delito, por ejemplo, un robo, es muy usual que la gente se abalance sobre la persona y la linche. A veces inclusive agentes policiales lo permiten, siendo la gente social, pues la gente policial, pues una agente moral del Estado, ¿no? ¿Sí? Es simplemente una persona que tiene un revólver, ¿no? Entonces, eh, claramente, ese ejemplo, esa moral del linchamiento, inclusive uno escucha gente, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno escucha a la gente, sí, eso es lo mejor es coger y matarlos, inclusive hay afirmaciones de ese tipo. Entonces uno se pregunta si esa moral del linchamiento es éticamente correcta. Entonces, esas son, lo mismo pasa en las redes, ¿no? En las redes pasa algo igual. Es muy usual, no sé si a ustedes les ha pasado, pero usted, por ejemplo, deja una opinión frente a cierta situación y usted puede ser convertido en objeto de linchamiento virtual, ¿sí? Lo que se llama funar, no sé si ustedes han escuchado la expresión. Funar a alguien también es una forma de linchamiento social y se está convirtiendo casi en un comportamiento habitual en las ciudadanías digitales. ¿Ven? Entonces ahí hay un ejemplo para que ustedes reflexionen la importancia de esa diferencia entre ética y moral. ¿Ven? Muy bien. No sé si alguien más quiere señalar algo, aparte. Si no, movemos la ruletica nuevamente. Vamos a darle una última movida a la ruleta. Estoy escuchando el chat, pero no sé si alguien quiere leer. Y como no estoy viendo el chat. No, profe, no hay preguntas. Bueno, vamos a reanudar entonces aquí la ruletica. La última vueltica. Bueno, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede generar dilemas éticos en la sociedad? Hemos hablado bastante del tema, sobre todo en esta parte de la contextualización de la charla, pero los queremos escuchar a ustedes, compañeros, compañeros. Adelante. Profe, yo soy María Cristina Cepeda, estudiante de contaduría. Mm, Pues yo pienso que tiene que ver precisamente con ese planteamiento de depender tanto de estas tecnologías. Si nosotros empezamos pues a
solamente depender de ellos en cuanto a qué nos dicen, qué necesitamos, pues dónde está esa ética, o sea, qué ética tiene la inteligencia artificial. Realmente acá lo que importa es cuál es nuestra ética y cómo nos vamos a comportar frente a la información que recibimos de ella y qué tanto necesitamos de ellos. Sí, sí, muy bien. Va por ahí la cosa, sí, señor. Así es. Eh, la inteligencia artificial es un concepto que ha cogido cada vez más fuerza, sobre todo en los espacios virtuales. eh, y esta inteligencia artificial, pues bueno, hay toda una teoría al respecto. eh, y claro, pensarnos que lo artificial tiene una inteligencia, uno podría pensar que esos dilemas éticos y sociales posiblemente pueda la inteligencia artificial desplazar a la inteligencia humana. Entonces, ¿cómo entendemos esta inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia entre esta inteligencia artificial con la inteligencia humana? Pero antes de eso habría que preguntarnos qué pasa con la inteligencia humana. Eh, ¿En qué sentido la inteligencia humana se ha disminuido respecto de la inteligencia artificial? Porque cada vez más vemos en los medios una ventaja cada vez más elocuente y más real el tema de inteligencia artificial. Bueno, pensemos, por ejemplo, en los puestos de trabajo. Y tú que eres contadora, imagínate tú, ¿qué tal que una inteligencia artificial te desplace en el ámbito laboral? A mí me decían que un contador tenía el trabajo asegurado porque él firmaba los papeles, pero yo no sé, ¿tú qué piensas? Pero ese es un debate muy interesante que hay alrededor de las disciplinas y la inteligencia artificial. Lo mismo podríamos pensar para un ingeniero, ¿sí? La inteligencia artificial básicamente puede diseñar un puente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel, cuál será el rol del ingeniero civil? Para el arquitecto, la inteligencia artificial hace una casa a gusto del cliente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el lugar del arquitecto en una sociedad futura si la inteligencia artificial ya está haciendo casas, mansiones, está haciendo cabañas? ¿Ah? La misma pregunta le podríamos hacer al estudiante de Derecho. ¿Qué sentido tiene el derecho si ahora ya hay máquinas donde usted les mete el caso, ¿sí? No sé, puede ser un caso de corrupción, y la máquina le arroja a usted toda la legislación existente sobre la corrupción, no sé, en el ámbito, no sé, del derecho penal, lo que sea, y le sale todo y ya el abogado, podemos prescindir del abogado. Entonces, estas preguntas son serias y tienen que ver con las profesiones, con sus quehaceres, ¿cierto? Entonces, eso es interesante analizarlo del derecho. Muy bien, entonces vamos a dejar esto por un ladito, el tema del ejercicio ya los activamos reflexivamente, quiere decir que ya estamos en la perspectiva de asumir una posición teórica, pasamos de la actitud natural a la actitud filosófica, como hablamos de filósofos y las filósofas. Entonces, ahora vamos a pensarnos un poco más el tema de la ética. Bien. Entonces empecemos pues con eh, Adela Cortina, que fue una de los nombres que aparecieron en la ruleta. Adela Cortina pues es una filósofa española, digamos, reconocida por una propuesta que ella ha formulado en diálogo con otro filósofo que se llama Jürgen Habermas alrededor de la ética del discurso. Entonces, como yo les comentaba a ustedes al inicio de esta charla, la ética es una disciplina filosófica fundamental para todas las disciplinas, para contadores, para ingenieros, para arquitectos, para abogados, eh, para licenciados, porque básicamente es la ética, digamos, la herramienta teórica que le permite al profesional tomar decisión, pero sobre todo justificar sus acciones. Entonces yo les decía que la ética es fundamentalmente importante, básicamente porque el ser humano, a través del recurso ético, puede justificar su acción, ¿sí? Es decir, a través de la ética, el cirujano puede tomar la decisión si hace o no hace un aborto, por ejemplo. Y si lo hace a través de qué condiciones.
Ahí les pongo un ejemplo. Gracias a la ética es como tenemos argumentos de si el ingeniero o la ingeniera hace un puente bien o mal hecho. Si de pronto, como pasó hace un tiempo en Colombia, y aquí tiene que ver el vacío ético de la sociedad colombiana, no sé si ustedes recuerdan, eso tiene que ver con ingenieros civiles y arquitectos. Si hay aquí en la sala ingenieros civiles y arquitectos me corregirán, pero resulta que hubo un caso hace unos 5 o 7, tal vez 5 o 7 años, de un edificio en Medellín que se llamó el tal edificio Space. Entonces ustedes ¿recuerdan ese caso? Sí, profe, que se cayó. Imagínense, se cayó. Entonces, el edificio Space, resulta que fueron y averiguaron los ingenieros que estaban detrás de esa estructura, pues para ganar más dinero, pues miren el razonamiento, ahí comienza la ética del discurso. Para ganar más dinero, pues yo voy a comprar materiales más baratos y con eso gana la empresa. Ese es el argumento. Pero desgraciadamente fueron esos materiales los que explicaron el derrumbe del Space y pues hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas materiales, ¿sí? Gente que seguramente había invertido todos sus ahorros, los trabajos de años en una vivienda, pues se fueron al piso. Entonces ahí ustedes pueden visualizar la importancia de la ética, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la ética profesional de este ingeniero al momento de pensar de que comprando barato y vendiendo caro, pues iba a mejorar las condiciones del bienestar doméstico de las personas? Claramente era un argumento, sí había una, digamos, hay una filosofía detrás de eso, hay una ética, pero es una ética que uno podría juzgar como instrumental, como una ética donde utiliza a las personas como medios y no como fines, ¿sí? Ahí tenemos un razonamiento ético, claramente. Es que significa utilizar al otro como un medio, pues el otro, claro. Entonces, claro, como yo le voy a ofrecer a esta persona una vivienda, pero se la voy a ofrecer a tal precio. Pero esa persona lo que no sabe es que con ese precio está comprando es su propia muerte. Esa persona está comprando su propia muerte porque básicamente lo que yo le estoy haciendo es un beneficio para mí, pero un mal para él. Digamos que hay un razonamiento ético. Entonces, por eso es importante acercarnos a la ética y los profesionales están llamados a hacer un acercamiento a la ética, básicamente porque son las acciones están fundamentadas sobre concepciones, argumentos, conceptos. Entonces, claro, el del Space posiblemente tuvo como argumento instrumental, pensando que los otros son medios y no fines. Entonces, ¿qué pasa cuando yo percibo que el otro es un medio y un fin? Pues el otro es un medio en la medida en que está al servicio de mis propios intereses. Ahora, si usted maximiza ese argumento en el escenario de una condición de vivienda o un contexto social donde la gente está buscando bienestar y calidad de vida, y utilizando ese argumento para, de alguna manera, robarlo prácticamente, pues obviamente hay una idea viciada de lo que es lo bueno, lo justo, ¿ves? Entonces yo por eso considero que la ética desde la perspectiva de la cortina es muy importante que la tengamos presente, básicamente porque primero nosotros justificamos nuestras acciones, ¿sí? Justificamos nuestras acciones. Y en ese sentido, digamos que hay una idea de pensarnos como los seres humanos tenemos la capacidad de racionalizar. Racionalizar. Yo considero que este es un elemento muy importante que parte desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles, por allá en la Ética Nicoma, un filósofo del siglo IV antes de Cristo, ya planteaba zoologón. Zoologón, eso en griego quiere decir, el hombre es un animal que razona. Y una de las diferencias que tenemos los seres humanos de los animales es que, pues usted, claro, usted puede amar a su animal. Bueno, yo se podría decir, puede ser muy sensible. Acá hay personas seguramente con mascotas. A lo mejor hay personas convencidas que su mascota le entiende. Pero digamos que, y esta es una discusión inclusive con una filosofía que se llama el animalismo. El animalismo plantea de que el animal es tan digno como el ser humano, inclusive más.
Básicamente esa es la idea del animal. Pero digamos que ahí discutimos con los animalistas básicamente porque digamos que el animal no tiene la capacidad de crear un lenguaje articulado. Cuando me refiero a un lenguaje articulado es la capacidad esta que estamos teniendo en este momento, en este espacio, en esta charla, de que estamos proponiendo un tema, proponemos unos conceptos, estructuramos a partir de una idea. Es un animal difícilmente lo puede tener. Entonces, para Aristóteles, el hombre es un animal racional en ese sentido, en el sentido de que tiene la capacidad de emitir un juicio, es decir, de construir un discurso. Eso es importantísimo porque gracias a esa habilidad es que podemos demostrar lo que significa la inteligencia humana. Y esto es un tema muy sensible porque aquí estamos tocando el tema de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es si la inteligencia artificial tendría la capacidad de modelar un discurso ad hoc aquí y ahora en este momento de conversación que estamos teniendo ustedes y yo. ¿Sí? Entonces, ese es un cuestionamiento que uno le hace seriamente a la inteligencia artificial y por eso es importante hablar de la ética del discurso que propone la filósofa española Adela Cortina. Entonces, Adela Cortina pues parte de un principio filosófico importante, primero pues de que el hombre es un animal discursivo y en ese sentido somos estructuralmente morales, ¿verdad? Entonces, estructuralmente morales en el sentido de que tenemos la capacidad humana de emitir juicios de valor sobre el bien, sobre el mal, sobre lo justo, sobre lo injusto, ¿no? Entonces, en esa estructuración moral, pues tenemos una predisposición, eh, digámoslo así, cerebral, porque tenemos un cerebro hiperformalizado, que era lo que hablábamos hace un momento, de que tenemos la capacidad de construir un discurso, identificar un concepto, proponer un lenguaje. Eso es lo que quiere decir un cerebro hiperformalizado. Y esa sería nuestra predisposición, digamos, cerebral, para decirlo un poco en diálogo con la neurociencia, cada vez coge más fuerza, pero que tiene que ver más con la filosofía, ¿no? Por supuesto, yo soy filósofo, yo defiendo la filosofía, y pues no soy neurólogo, pero pues claramente los neurólogos hablan de un cerebro hiperformalizado en la medida en que ya la filosofía lo había dicho, y Aristóteles, el hombre es un animal racional, y eso es ser hiperformalizado. Tomamos decisiones. Por otro lado, hay una mirada de contenido de la moral, que era lo que yo les decía hace un momento, cuando la compañera lograba de manera acertada establecer la diferencia entre ética y moral. Entonces, claramente la ética tiene que ver con una reflexión más decantada de las acciones. Por ejemplo, estábamos tocando el tema del ingeniero del Space o de la empresa esa del Space. Entonces, claramente ellos pues incurrieron en un vicio argumentativo al creer que las personas eran medios y no fines en sí mismos, y entonces se aprovecharon de alguna manera la oportunidad y vieron que comprando barato y vendiendo caro, pues se hacían ricos, pues le salió el tiro por la culata, el edificio se cayó y llovieron las demandas y claramente esa empresa tuvo que desaparecer, me imagino, el mapa y pues le salió yo creo que más caro lo oído por lo traído, como se dice en el adagio popular, y seguramente tuvieron que indemnizar. Entonces, vean ustedes, eso es lo que pasa, por supuesto, cuando no hay contenido moral, ¿no? El contenido moral pues lo da el hogar, las tradiciones, la religión, la filosofía y la literatura, ¿no? Entonces, chambonadas como las del Space ponen de presente, y ese es un vacío ético de la sociedad colombiana, de que definitivamente, a veces por también ese adagio muy colombiano, el vivo vive del bobo, que es también otro argumento viciado ahí, otra costumbre moral desestructurante y que produce malestar social, pues trajo como consecuencias, por ejemplo, que la gente perdiera sus casas, su hogar. Entonces ahí ustedes ven que es importantísimo este tema de la ética, porque gracias a la ética es que tenemos unos contenidos fundamentalmente axiológicos. Y eso lo da pues no solamente el cerebro, sino que lo da pues la filosofía, la religión, la literatura, la casa, donde pues seguramente ventilamos algunos temas valorativos o axiológicos. Bien. Otro concepto importante, digamos, dentro de
digamos, dentro de esta amalgama que significa pensar la ética y la ciudadanía y sobre todo el tema de la virtualidad, pues tiene que ver con la moral, ¿no? Y la moral, pues es un conjunto de reglas más o menos socialmente aceptadas y que de alguna manera, digamos que prefiguran nuestros comportamientos. ¿Eh? Eh, entonces, ahora, una moral pensada, pues sería propiamente la ética. Tenemos la ética, claramente. Entonces, eh, porque ya vemos que hay comportamientos morales que pueden ser molestos, pueden generar malestar social. Por ejemplo, eso del vivo y del bobo, que es tan colombiano, pues básicamente lo que hace es de alguna manera justificar esperpentos como los de el Space, ¿no? Y así muchos otros casos. La realidad nacional está plagada de eso. Basta prender el televisor una noche y mirar las noticias para darse cuenta que el vivo y el bobo es prácticamente una máxima moral en Colombia, que eso está produciendo un malestar y que eso está produciendo de alguna manera una moral eh, que produce un malestar. ¿Me hace una trenza acá? Creo que Hay hay una persona. no necesito recogerme el pelo. Mi hermano me puso a llorar. Ay. ¿Podría silenciar el micrófono? La persona que lo tenga abierto, por favor. Gracias. Le ayudo a decorar a mi cuñada y mi abuela. Ay, sí, ¿Quién será? El usuario Luisa Fernanda. Ya les toca a ustedes Sí, como administrador, profesor. sí, Licia Fernanda está como en un plan de cabello. Sí, ¿Cómo hacemos? de tres, hermana, tres. Bien, ahora sí, que ella siga en su asunto. Bueno, nosotros seguimos acá entonces sobre el tema. ¿En qué parte íbamos? ¿Me recuerdan? Hablábamos de que actualmente en nuestro contexto social el vivo vive el bobo. Sí, sí, exacto. Entonces, estábamos hablando justamente de esa situación y que hay unas costumbres malsanas en nuestro contexto colombiano. ¿Sí? Hay un contexto, hay unas costumbres malsanas. Seguramente ustedes podrán ver en más detalle, con más amplitud de sus ejercicios particulares, sobre todo en la identificación de la problemática social. Pero básicamente sí, es un argumento muy usual, ¿no? Muy usual. Entonces, hay muchos prejuicios también en el contexto colombiano que impiden de alguna manera un contexto moral más digno, más dignificante, digámoslo así. Entonces, miremos qué piensan a estos pensadores, evoquemos la voz de los pensadores para tratar de entender un poco más qué significará pues una ética que pueda superar el malestar moral, en el entendido de que, claro, la moral configura la vida cotidiana de las personas, pero como les estaba sugiriendo a ustedes al principio de la charla, también digamos que tenemos un compromiso de pensarnos el vacío ético de la sociedad colombiana, que es lo que pasa en nuestro contexto, que no podemos hablar de ciudadanías, digamos, digitales, si las ciudadanías reales están viciadas por prácticas morales antisociales. ¿Sí? Estábamos hablando del linchamiento, estábamos hablando de el vivo y el bobo, y así podemos enumerar una gran cantidad de comportamientos sociales que pues promueven la violencia, la corrupción, la desigualdad, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué piensan los filósofos? Amartya Sen, por ejemplo. Bueno, Amartya Sen no es tan filósofo, Amartya Sen es más de la economía, el premio Nobel de Economía con su propuesta de desarrollo en el año 1999, si no estoy mal. Es Amartya Sen. Tiene un libro que se llama Libertad y Desarrollo, clásico, digamos, en los estudios económicos contemporáneos, sobre todo relacionados con los temas de la economía del desarrollo. Claramente que es una economía que sigue siendo materia de estudio, sobre todo pues en el caso del análisis de las economías de los países en vías de desarrollo.
Amartya Sen es una figura muy interesante en estos estudios porque él hizo un análisis en la India, ¿no? Y propuso, digamos, tiene una teoría sobre la pobreza, ¿no? Que es un tema muy interesante, sobre todo en los temas de aquí de Colombia. Colombia pues, tiene niveles de pobreza altísimos, ¿no? Y aunque se han reducido, digamos, significativamente, pero todavía hay retos, ¿no? Todavía hay retos. Si ustedes conocen, si vienen de lugares eh, periféricos en nuestro país, saben muy bien de lo que estoy hablando, y que la pobreza, rayando casi en la miseria. Entonces, Amartya Sen, pues, es un pensador que trata de pensar justamente la pobreza en la India. Imagínense la India, espacios atestados de gente, eh, donde pues la pobreza tiene unos niveles altísimos y la degradación higiénica. Y bueno, en fin, si alguno de ustedes ha ido a la India, sabe a lo que me refiero. Eh, pero Amartya Sen, viendo ese contexto de pobreza, de desigualdad, y atrás propone una teoría que es la teoría de las capacidades, ¿no? Entonces resulta que eh, todos los seres humanos tenemos unas capacidades, ¿no? Entonces que las capacidades hay que desarrollarlas, ¿sí? Y que en la medida en que podamos desarrollar las capacidades, de alguna manera podemos eh, mejorar los niveles de vida de la gente. Entonces esta teoría básicamente lo que hace es pensar que pues los estados en el sentido que son las instituciones, digamos, grandes, que tienen la responsabilidad de, digamos, reducir los niveles de la pobreza, al mercado no le interesa la pobreza. Lo estamos viendo en Estados Unidos, toda la persecución que está haciendo Donald Trump contra los migrantes, pues es una manera de pensar, bueno, a los ricos no les interesa a los pobres, ya de entrada, ahí, ustedes tienen un ejemplo. Lo que estamos viendo, pues es una cosa tenaz, ¿no? A Israel no le interesa Palestina, ¿no? Ni al mundo le interesa Palestina. Palestina es un país pobre, entonces, rayando en la miseria. Entonces, apoyar a Palestina no reporta ningún interés económico. Entonces, allá vamos, allá estamos. En esa discusión global estamos hoy en día, ¿no? A los ricos no les interesa a los pobres. Ni a Israel le interesa a los palestinos, ni a Trump le interesa a los migrantes. Entonces, ahí hay un problema. Es un problema de los tipos en el poder que tenemos adelante, que son oligarcos, ¿no? Oligarcas. ¿Sí? Entonces, esta Amartya Sen propone algo muy interesante y es que en lugar de bombardear a los palestinos, en lugar de perseguir a los migrantes, lo que debemos es desarrollar las capacidades. Esa es la teoría de Amartya Sen. ¿Qué significa desarrollar las capacidades? Pues lo que hace básicamente, digamos, la UNAD, ¿no? Haz una universidad que cree en las capacidades de la gente y entonces esas capacidades, pues, que tienen que ver con promover el pensamiento reflexivo, promover eh, mm, eh, la capacidad que tiene la persona de hacer cosas, promover las destrezas. Entonces resulta que para salir de los estados de pobreza, pues lo que hay que es desarrollar las capacidades en la gente. Y yo por eso a ustedes en algunos casos, bueno, mis estudiantes de mi espacio académico les digo, vea, si usted, por ejemplo, que usted identifica una problemática social que está generando un ambiente moral malsano en el lugar donde usted vive, por ejemplo, la drogadicción. Entonces la pregunta sería, ¿qué tal si asumimos la política de Donald Trump frente al drogadicto? En lugar de desarrollar sus capacidades como plantearía Amartya Sen, más bien lo perseguimos, lo encarcelamos, lo judicializamos. Listo el pollo. Que la pregunta es, ¿y eso es ético? ¿Ve? Entonces, o estilo Israel-Palestina, o básicamente contratamos a un grupo de mercenarios y le damos de baja. Porque esa es otra práctica moral en Colombia, ¿no? Otra práctica moral en Colombia es contratar los servicios de una persona para aniquilar la vida de otra persona. ¿Sí? Y de hecho eso está estudiado, ¿no? La limpieza social en ciertas ciudades grandes en Colombia, como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín. Ha sido usual contratar esta suerte de mercenarios para desaparecer gente, indeseados sociales. Claro, un drogadicto sería un indeseado social. La pregunta es, ¿y eso es ético? Entonces, Amartya Sen, pues, en lugar de proponer la opción de la persecución y el linchamiento,
o el encerramiento y la judicialización, propone, ¿por qué más bien no desarrollamos las capacidades? ¿Sí? Y mejoramos la calidad de vida de la gente. Entonces, claramente, esa es una forma de, digamos, salir de la pobreza, la estrategia que propone Amartya Sen, a través del desarrollo de las capacidades, ¿no? Pues claramente la educación sería un mecanismo que tiene esta sociedad para desarrollar capacidades y de alguna manera hacer posible el cambio de una persona en una condición de desfavorabilidad y pobreza a una condición de posibilidad diferente que sería la de desarrollar sus capacidades, convertirlo en un ciudadano inteligente que practica más bien la inteligencia humana que la inteligencia artificial, y en ese sentido pues se hace un ciudadano del mundo. Básicamente esa es la teoría del desarrollo de Amartya Sen, que es una teoría muy interesante. Claro, tiene sus detractores, tiene sus críticos, pero es una teoría, me parece que es una teoría muy interesante, sobre todo, por ejemplo, el caso de la drogadicción, que les mencioné hace un momento. Eh, Porque solemos pensar que el drogadicto ya es un indeseado, o el habitante de calle. El habitante de calle también es un personaje sumamente golpeado y maltratado en la sociedad colombiana. Mm, Entonces yo creo que la propuesta de Martí es muy interesante para poder pensarnos, oye, ¿cuáles serían las estrategias que podríamos agenciar para activar en esa persona ciertas capacidades y pueda salir de esa condición de atraso ético, moral, de pobreza, ¿verdad? Y, y en ese sentido también respetando el deseo o la felicidad de nosotros, ¿sí? Claro. Bueno, alguien me podría decir, bueno, ¿y cómo podríamos agenciar cambios en un habitante de calle cuando su único deseo es consumir basura? Esa es una buena pregunta, pero ahí la dejo por si de pronto la quieren profundizar para el debate, porque claramente ahí podríamos tener una objeción a la propuesta de Amartya Sen, ¿cierto? Podría ser una objeción, claramente. Pero digamos que si la institucionalidad o el Estado, digamos que se resiste a o no desea darle apoyo a esta gente, pues dejaría de ser Estado. Dejaría de ser Estado, ¿sí? Entonces el Estado sí tiene la responsabilidad grande de sacar toda la gente de la infelicidad social, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. China, por ejemplo. Ustedes pueden consultar qué hizo China para salir de la pobreza. Investiguen. Lo que hizo fue desarrollar en capacidades de la gente. No con fentanilo, por supuesto. Es la gran diferencia, ¿no? Ahí tenemos diferencias grandes de modelos sociales en cuanto al desarrollo de capacidades. Bueno, José Ortega y Gasset. Claramente, pues Ortega y Gasset es un personaje muy interesante de la filosofía hispanoamericana. Eh, a Ortega y Gasset se le identifica como uno de los padres de la filosofía hispanoamericana al habla hispana. También pues valdría la pena evocarlo, en especial por su teoría de la razón vital, que es va muy en consonancia a lo que planteaba Adela Cortina sobre la ética del discurso. Entonces, claro, el planteamiento de la ética del discurso básicamente es los seres humanos tienen una capacidad para justificar sus acciones morales y para eso utilizan conceptos y razonamientos. Y les propuse el caso del Space, ¿no? El ingeniero del Space la tenía clara. Aquí lo que tenemos es que enriquecernos y los demás van a ser medios para nuestros propios fines de ánimo de lucro. Entonces el argumento es sencillo, materiales baratos por casas caras. Ahí hay un argumento, ¿eh? Podemos despreciar eso de los argumentos ni del discurso, ni se lo podemos dejar a ChatGPT. ¿Sí? Las personas producen argumentos morales todo el tiempo. Entonces, eso, Adela Cortina, pues Adela Cortina fue discípula de Ortega y Gasset, discípula de Ortega y Gasset. Y entonces él planteaba que la razón es vital, ¿no? Y esto me parece muy interesante pensarlo en los ámbitos de la inteligencia artificial y la tecnología y todo este tema de las ciudadanías digitales. Porque básicamente pareciera que el tema de las ciudadanías digitales estuviese desmeritando una idea de razón o estuviese descuidando una idea de razón que tiene que ver más con la vitalidad, con la existencia. Y ese es el fracaso, creo yo, de ChatGPT y esa miércoles de la inteligencia artificial, básicamente porque hay circunstancias de la vida que nos explican que estamos bajos de moral. Y eso solo se entiende en ámbito existencial, emocional. O sea, solamente yo lo entiendo hablando con la otra persona, mirándolo a los ojos, teniendo una percepción real con la otra persona. Y eso significa la razón.
La razón vital es la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro. Eso que hablan hoy en día de la empatía, eso es razón vital. ¿Ve? Entonces, la razón vital es la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro y poder pensar en esa capacidad humana, no artificial, no ChatGPT, no Silicon Valley, sino la capacidad humana de ponerme al nivel del otro y decirle qué es lo que está pasando, conversemos. A mí me parece muy interesante el tema de la razón vital y es muy complementario con esa teoría de las capacidades de Amartya Sen, porque en el fondo lo que nos está atravesando en la sociedad actual es una indolencia macabra, ¿sí? Es muy tenaz ver cómo, por ejemplo, en Israel mandan bombas teledirigidas o envían drones para acabar con edificios, casas. Ahí no hay razón vital. Y eso todo se hace con inteligencia artificial, quiero decir. Entonces, ahí hay un ejemplo de ese uso que se hace de la inteligencia artificial para acabar vidas, ¿no? Cuando lo que hay que pensar es más bien en la razón vital, ¿no? En la capacidad de acercarnos al otro y hablar con el otro, ¿sí? Comunicarnos con el otro. Yo creo que es importante y eso tiene que ver con esta idea de la razón vital y de pensarnos una ética en función de esos retos vitales, que son, ¿cuáles son esos retos vitales? Pues la, la, la carencia del otro, la ausencia de afecto en el otro, el olvido a veces en el que cae el otro, ¿no? Yo creo que es muy importante para el profesional del mañana ponerse en el lugar del otro y practicar esto que habla Ortega y Gasset de la razón vital, porque es que gracias a la razón vital es como nos abrimos al otro, conocemos el mundo del otro. Y esto es muy importante, sobre todo en el ámbito profesional, porque en el ámbito profesional, ya hablas ingeniero, abogado, enfermera, lo que sea, eh, todos estamos interconectados y dependemos de nosotros. Ningún trabajo se hace en solitario. Ahora todos dependemos los unos de los otros, y eso pues es razón vital, ¿verdad? Yo creo que sí hay que poner en práctica esto que plantea Ortega y Gasset de la razón vital. Y bueno, Hamilton, que tiene que ver más con, de pronto, con las ideas de la sociobiología, el animalismo, un poco, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Uno se sorprende hoy en día que las personas tienden a amar más a las mascotas que a los otros seres humanos. Es sorprendente, pero eso es así. Y bueno, la idea del altruismo genético creo que tiene que ver justamente con eso, con esa capacidad que tenemos los seres humanos de, digamos, solidarizarnos con otras estructuras genéticas diferentes a las nuestras, ¿no? A mí me parece muy interesante el ejemplo de la abuelita. ¿Cuál es el ejemplo de la abuelita? La abuelita cuidando las plantas, ¿no? La abuelita le habla a las plantas, la abuelita riega las plantas y el abuelito también lo hace. Entonces uno piensa, bueno, ¿por qué los abuelos hacen eso, no? Pues básicamente porque tienen una idea de altruismo genético. El altruismo genético tiene que ver justamente con esa compasión, con esa consideración de que todos los organismos vivos de alguna manera tenemos una dignidad y que merecemos un trato, digamos, igualitario, equidistante. ¿No? A mí me gusta el ejemplo de los abuelitos porque nos permite pensarnos justamente el cuidado de una planta, pues que una planta pues podría ser insignificante, pero resulta que no, que también hay una estructura genética que merece el cuidado y la atención. Entonces, ahí tenemos como esas tres perspectivas, la de Amartya Sen, la de José Ortega y Gasset y la de Hamilton, para que pensemos un poco en la importancia de la ética y estemos un poco alertas al tema del vacío ético en el contexto colombiano, ¿sí? Porque yo creo que esto hay que aterrizarlo también en las ciudadanías reales. Podemos pensar ciudadanías digitales si no hay ciudadanías reales sanas. Entonces hay que pensarlos, el tema de las capacidades, el desarrollo, no tiene que ver con darle 5 millones a una persona, ni 10 millones a otro, ni asistirlos, sino que más bien potenciarles sus capacidades, ¿no? Y yo considero que ese es un elemento, y ahí la educación tiene un elemento fundamental. Estoy haciendo un repaso de los tres planteamientos. Y José Ortega y Gasset, clave, pues, afirmar que la razón no es una razón técnica, no es una racionalidad instrumental, no es una racionalidad científica, es una racionalidad vital. Y yo creo que gracias a esa visión de José Ortega y Gasset podemos decir
podemos tener una apertura al otro, una idea de la compasión, una idea de la solidaridad, del humanitarismo, y esas cosas son importantes, ¿ve? La razón vital, no la razón instrumental, no la razón mecanicista, no la razón artificial. Y por otro lado, pues el tratamiento de Hamilton, el tema de la solidaridad genética, el altruismo, ¿no? Con todos los organismos vivos. Entonces ahí tenemos con Hamilton una interesante salida al tema de la relación ética con la naturaleza, que hoy cada vez es más importante por todo el tema de la debacle ambiental, ¿no? Y ese altruismo genético que, digamos, debemos tener con el bosque, con los lagos, con los ríos, con las montañas, con los animales, por supuesto, con todas las formas de vida. Bueno, entonces, hasta aquí preguntas, dudas. Sí, No, buenas, señor. siguen ahí. ¿Siguen ahí? Bueno, todo bien, parece. Ninguna duda. Sí, ¿alguien le surgió o no surgió duda, no? Bueno, la importancia de la ética en nuestra cotidianidad, ¿no? Yo creo que aquí pues ya hemos hablado suficientemente sobre este tema, ¿no? Quisiera hacer un énfasis sobre la sensibilidad moral, que creo yo que es un elemento muy importante, y el sentido de la justicia y la igualdad, ¿no? Entonces resulta que, claro, la ética tiene que ver con los sentimientos morales, ¿no? Los sentimientos morales. Entonces, hemos tocado algunos sentimientos morales, por ejemplo, el sentimiento de la empatía, por ejemplo, un sentimiento moral, la indignación es otro sentimiento moral, pero también está el resentimiento, ¿no? También está el resentimiento y creo yo que eso también es importante analizarlo, porque eso también tiene que ver con un vacío ético en la sociedad colombiana. Eh, lo podemos ver en esos programas de las casas de los famosos, en esos programas de las televisiones nacionales, el resentimiento cómo opera, ¿no? Por ejemplo, cuando llevaron a este youtuber a un programa donde estaba el flaco Solórzano, ¿cómo es que se llama el programa? Si alguien me lo recuerda. O la casa de los famosos. Ahí podemos ver ejemplos de resentimiento moral. ¿Sí? ¿Así se llama? Sí, señor, sí se llama así. Sí, señor. La casa de los famosos. La casa de los famosos. Yo no sé, ustedes recuerdan ahí qué fue lo que pasó con este personaje que es un youtuber, ¿no? La Liendra. ¿Por qué la Liendra se fue de la casa de los famosos? No, no tengo ni idea. No, no veo ese programa. No, pues, menos Yo mal. no veo televisión colombiana. Yo Tampoco. tampoco, Yo profesor, tampoco ni veo idea. televisión. Bueno, pero hay que ver porque la mayoría de la gente Es de que esas vainas. el contenido es muy malo y es muy, o Sí, sea, no. pésimo. Pero miren, hay que ver esas cosas porque por ahí viaja eh, estas cosas del resentimiento, del odio social. Bueno, el caso es que les voy a contar la historia. La Liendra, que es un personaje de ustedes, ¿la Liendra sí la identifican? Tampoco, pero Sí, sí, ustedes deben sí. decir, claro, Sí, señor. Sí. ese personaje. Ya, aquí estamos involucrando la inteligencia de estas vainas de los influencers, ¿no? Los nuevos profesionales, los influencers. Entonces, este influencer fue llevado a la casa de los famosos y claramente, pues, eh, están en un encierro permanente. O sea, ahí es que tengo entendido que gana el que más aguante, pues, ¿no? Y resulta que el tipo este mm, era una vergüenza total, ¿no? Mostró, mejor dicho, el cobre por todo lado. Acosador, violento, y lo sacaron. Lo sacaron. Entonces, y ahí sí hay unos casos, ahí en esa casa de famosos hay que ver eso porque es que ahí viaja mucho el prejuicio moral que yo les comentaba y que produce el vacío ético en la sociedad colombiana. Entonces, vean ustedes un influencer, es que una figura pública, y aparece allí y sale con esperpentos morales de tipo acosador, tipo violento. Entonces, y así hay otros casos muy feos en ese mismo programa. Ahora le pueden hacer el seguimiento porque valdría la pena, sobre todo para hacer estos análisis
porque tienen que ver justamente con el contexto colombiano y el problema del vacío ético que yo les mencioné. Entonces, bien, ahí uno ve el resentimiento social, ¿no? El resentimiento social se ve de manera muy, muy elocuente en ese programa. Eh, y, y digamos que, por ejemplo, la persona que ganó en ese programa, que no estoy mal, sí, que la persona que ganó es una mujer, y la que ganó hace contenido sexual. Entonces uno pues se pregunta qué es lo que está promoviendo la televisora nacional como modelos morales, ¿sí? ¿Ve? Que es lo que me parece preocupante. Y creo que la eligieron a ella porque la televisora se unió para favorecerla, y no la otra que era un poco más moral. Pero bueno, el caso es que para que ustedes se den cuenta cómo el resentimiento moral, o sea, el odio, se convierte en modelo. En Estados Unidos eso es lo que está pasando. Donald Trump es un tipo con un resentimiento social hacia los migrantes grandísimo, o sea, un odio social. ¿Cómo definimos el resentimiento? Básicamente es odio, no solamente es odio con el otro, sino es un odio extendido, es un odio social, ¿sí? En Estados Unidos está pasando eso de manera muy elocuente, particularmente desde que Donald Trump asumió el poder político en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, lo de los aranceles, un ejemplo de resentimiento social. Pero lo más elocuente son los migrantes, ¿no? Ver personas, madres llevadas y sus hijos dejados allá, tenaz. Eso muestra el nivel de resentimiento social. Activistas políticos en Estados Unidos les ha tocado dejar el país porque los niveles de odio social han incrementado. Entonces, digamos, parejo al resentimiento al migrante o al odio social al migrante, está también el odio al homosexual, el odio al defensor de los derechos humanos, el odio a la persona de color, o sea, el racismo. Entonces, es el problema grave que está pasando en Estados Unidos en este momento. Y claro, toda la ayuda política que había para programas educativos, otra vez involucrando la teoría de Amartya Sen, desde la teoría del desarrollo de las capacidades, digamos, el apoyo que había durante los demócratas, o sea, ante el gobierno de Trump, a campañas educativas para eh, proteger los derechos de las personas eh, homoparentales, migrantes, personas de color, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció con Trump. Y entonces, al desaparecer esos programas educativos que asistían a personas en barrios, comunidades, pues se incrementa el odio social, o sea, el resentimiento. Y ese es un problema grave, porque es que el resentimiento es las bases, digamos, del fanatismo político y también de lo que sería una sociedad en guerra. Entonces, eso pasó en la Alemania nazi, ¿sí? Digamos que Hitler fue un propagador. Toda la estructura nacional socialista, por ejemplo, fue una estructura que construyó resentimiento social hacia los judíos, pero no solamente hacia los judíos, a los intelectuales, a los homosexuales, y les fue muy mal. Fue muy mal porque además crearon campos de concentración. Ustedes bien lo saben. Entonces, ese tema del resentimiento social hay que verlo con mucho cuidado porque el resentimiento social es el combustible de una sociedad en guerra. ¿Ven? Y hay que estar muy atentos y muy alertas de ese tema. ¿Ven? Por eso es importante la ética, ¿ven? Porque la ética nos permite de alguna manera acercarnos reflexivamente para analizar esos temas del resentimiento, del odio social, ¿ven? De la antipatía, de la animadversión, ¿no? Porque todo eso va creando injusticia social, ¿ven? Por eso la ética es muy importante, porque la ética aplicada al ámbito social permite pensarnos el tema de, digamos, el ambiente moral de las personas. ¿Cuál es el ambiente? Por eso yo les decía, hay que ver esos programas de la Casa de los Famosos. Yo sé que seguramente ustedes no ven televisión nacional, pero mi recomendación, háganlo, porque ustedes ahí van a ver el clima moral de una sociedad. Y se va a encontrar con sorpresas, y se va a encontrar con cosas que realmente curiosas que lo pueden espantar, ¿sí? Entonces, Profe, sí. uno también puede ver eso en la parte política, en redes. Uno frecuentemente ve eso en los que están con Petro, en los que están con Uribe, o sea, toda esa parte social también se ve
el resentimiento, la rabia, cómo se lanzan ofensas los usuarios en los comentarios, en publicaciones, toda esa parte también se ve ahí. Totalmente de acuerdo, sí. Hay una categoría muy interesante en esos análisis que se hacen en las redes sociales. La categoría son los haters y los lovers. Eso es en inglés, que quiere decir más o menos en castellano los odiadores y los amadores. Lo que tú dices es muy cierto, es muy usual encontrar en las redes, y eso tiene que ver justamente pues con las ciudadanías digitales. Sería muy interesante que una iniciativa de ustedes de problemática social sea analizar las implicaciones éticas de las redes de odiadores o de amadores y cómo eso conecta justamente con el favoritismo político. Es muy bien, un buen, excelente ejemplo para entender estos temas. Y claramente el resentimiento social está ahí, digamos, a flor de piel, ¿no? Y entonces el más odiador, el que hace mensajes más tenaces y más, digamos, ofensivos y violentos es el ganador. Es una cosa aterrante. Digamos, sí, aterra un poco, sorprende, porque como el victorioso es el más ofensivo. Entonces, claro, eso es muy, muy preocupante. Entonces, tiene que ver justamente con este tema de lo que estamos hablando de la sensibilidad moral. ¿Y qué pasa cuando mm, el lenguaje está permeado por mensajes de odio? ¿Qué ocurre en una sociedad? Pues lo que ocurre en una sociedad es que cada vez más se va perdiendo la empatía social, lo que va apareciendo es más prejuicios, resentimientos y odio social, ¿no? Y resulta que la base de la justicia social, la base de la igualdad, está más bien es en el amor social, no en el odio social, ¿ve? Por eso hay que fomentar la compasión, porque, digamos, la compasión es un tipo de amor social, ¿ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de las redes y con ese tema de la proliferación de los odiadores y los amadores, porque justamente pues esos lenguajes lo que hacen es como acabar como la idea del amor social. Como vuelvo y repito, el amor social es la base, digamos, real de la justicia. Si esa base real desaparece, pues lo que surge es la injusticia, digamos, flagrante, ¿no? Muy buen ejemplo, compañero. Entonces, pues, tocamos inevitablemente, llegamos al tema de la inteligencia artificial y la responsabilidad ética. Entonces, digamos que digamos, cómo opera un poco la inteligencia artificial, cómo se, se desenvuelve esa lógica, ¿no? Digamos que hay unos sistemas diseñados que simulan inteligencia humana, esto me parece muy interesante. Simular es hacer pensar que, digamos, es imitar, ¿no? La imitación, ¿no? Y entonces la imitación no es una cuestión solamente física, sino que también es mental. Entonces la imitación puede pasar por el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones. Y acaba el tema de los algoritmos, ¿no? Que el algoritmo pareciera poder como una racionalidad matemática, que ese es el algoritmo es una fórmula matemática que lo que hace es identificar patrones y predecir resultados. Pero yo lo que les decía hace un momento, hay algoritmos de algoritmos. Y hay algoritmos que podríamos denominar algoritmos diabólicos o algoritmos malintencionados. ¿Sí? Eso quiere decir que detrás de esa inteligencia artificial, que es el algoritmo, hay una inteligencia humana que está intencionando ese algoritmo. Entonces, esto me parece muy interesante también analizarlo desde una perspectiva ética, porque los algoritmos no son neutrales. Los algoritmos están fabricados con una intencionalidad. Generar un comportamiento humano, adiestrar seres humanos. Y eso lo vemos todo el tiempo en esos fabricadores de algoritmos que hay en redes para buscar, qué sé yo, desde una opción educativa hasta una amistad o un producto en la red. Está ya, digamos, muy desarrollado. Ahora, digamos que un elemento clave para ir superando de alguna manera esa idea de los algoritmos es pensarnos el principio de la responsabilidad, ¿no?
que también me parece que es un concepto muy importante que plantea el pensador judío Hans Jonas. Hans Jonas. Entonces, ¿qué es el principio de la responsabilidad? Pues bueno, vemos que Hans Jonas parte de un argumento muy importante y es que las sociedades contemporáneas son sociedades fundamentalmente que han sabido entender que la vida puede ser modificada. Y ese es el carácter modificado de la vida humana. ¿Y usted cómo entiende ese carácter modificado de la vida humana? A través de la técnica. Entonces, pasamos de la rueda, digamos, pasamos de tracción animal a tracción con rueda. ¿Sí? Pasamos de las señales de humo al teléfono. ¿Sí? Entonces, la historia humana inevitablemente es una historia de cambios y de rupturas tecnológicas todo el tiempo. Lo que estamos viviendo hoy en día con los algoritmos, la inteligencia artificial, la tecnología, es ni más ni menos que ese carácter modificado de la vida humana. Hans Jonas es parte de eso. Desgraciadamente, ese carácter modificado de la vida humana ha conspirado contra la naturaleza. ¿Sí? Y resulta que el ser humano se ha complejizado de tal manera que ha creado mundos artificiales, esferas, ¿no? Biosferas artificiales, que es una ciudad. Una ciudad es una gran biosfera artificial creada por seres humanos, pero el problema de esa gran biosfera artificial creada por seres humanos es que lo que hace es destruir la naturaleza. Entonces, muy bonito y todo el cambio de la fuerza de tracción animal a la fuerza por automotor, muy bonito y todo pasar de las señales de humo al mensaje a través de telefonía celular, pero desgraciadamente todo eso lo hemos hecho sacrificando la naturaleza. Entonces, dice Hans Jonas, es una crítica a toda la sociedad tecnológica, es que, digamos, la civilización se ha construido sobre la base de la barbarie natural. Entonces la civilización no está. Porque la civilización, digamos, se ha construido sobre las ruinas o sobre la contaminación de ríos, la destrucción de montañas, etcétera, etcétera. Entonces dice Hans Jonas, bueno, en medio de ese escenario social donde se impone el carácter modificado de la vida humana, ¿cómo podemos pensar el principio de la responsabilidad? Entonces dice Hans Jonas, el principio de la responsabilidad tiene que ver con el principio de la natalidad. La responsabilidad no tiene que ver con actuar con decencia, no tiene que ver con cumplir con la Constitución Política de Colombia, no tiene que ver con cumplir con lo que dice el manual de convivencia, no tiene que cumplir con lo que nos enseña el profesor aquí en este espacio de aprendizaje. No, señores, ni señoritas, el principio de responsabilidad tiene que ver con el sentido que tenemos de conservar lo existente para preservarlo de una mejor manera para los no nacidos. Esa es la definición de Hans Jonas sobre el principio de la responsabilidad. O sea, el principio de la responsabilidad es el principio de natalidad. Entonces, ¿por qué hay que actuar responsablemente? Básicamente porque nos vemos obligados a pensar en qué mundo le vamos a dejar a los que aún no han nacido. Pues el principio de responsabilidad es el principio de natalidad. ¿Eh? Ahora, estos celulares, estos aparaticos se hacen con una cosa que se llama coltan. Vayan y miren ustedes la destrucción en África para sacar los aparatos. O toda la tecnología, el computador que tengo aquí para hablar con ustedes. Es fruto de sangre de África acá puesta, ¿no? Son cosas que ir pensándolas de la importancia de pensar la responsabilidad en función de nuestros compromisos con los que aún no han nacido. ¿Cuál es el planeta que le vamos a dejar a los que aún no han nacido? Entonces, ese es un poco el planteamiento de Hans Jonas. Y acá tenemos un video de reflexión que se los voy a dejar. Con esto creo que finalizamos y pasamos a la parte de las preguntas, los interrogantes. Les quiero que por favor me confirmen si lo escuchan perfectamente. Profe, no se escucha. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartírselos por el chat de esta charla que estamos teniendo. Ahí lo tienen. Más o menos dura alrededor de 3 minutos. Entonces, por favor, lo ven, lo aprecian ustedes ahí y ya
pasamos a la conversación. Mientras lo ven, pues tómense un cafecito, un vasito de agua y volvemos y retomamos un poco la reflexión final. Muchas gracias.
Pero muy bien, creo que ya fue el tiempo como suficiente para que ustedes pensaran y analizaran lo que les muestra el video. Bueno, la persona que quiera participar puede levantar inclusive la manito. Ya estamos en la parte final de nuestro encuentro. Entonces, adelante. Sí, Anderson, adelante. Profe, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a mis compañeros. ¿Sí me escuchas? Sí, fuerte y claro. Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo realmente inicié tarde en la conversación, pero alcancé a mirar el video y pues me di cuenta de que la IA al día de hoy es, a ver, diría que no fundamental, pero sí una parte importante en las ramas laborales, como se vio en el video. ¿De qué aspecto? En el aspecto médico, pues pudimos ver que, a ver, con la IA se puede descubrir enfermedades como el Parkinson antes de que el paciente la tenga. Entonces, pues, no sé, a mí me parece que aparte de ser fundamental, al día a día, creo que a futuro va a ser indispensable trabajar con la IA de la mano. Es lo que opino yo. Muy bien, muchas gracias. Julio Humberto, tiene la palabra. Cristina. Cordial saludo, estimado tutor, estimados compañeros. Yo tengo una pregunta, pero qué pena, no es relacionada con el tema, sino con el taller. Nosotros estamos tratando una problemática que ya venimos con, bueno, con 2 talleres. ¿Será que ese próximo que nos están preguntando, continuamos con la misma problemática o es otra problemática la que se tiene que incluir? Sí, tiene sentido la pregunta. Vamos a darle curso. Mira, el tema es que la idea es que ustedes puedan continuar con el mismo análisis, ¿no? La problemática social se mantiene, creo yo que es lo más aconsejable y es lo que yo he podido percibir los resultados finales de los estudiantes, básicamente que porque digamos que hay se mejora el análisis, ¿no? El análisis se mejora. Entonces, por eso es aconsejable mantener la misma problemática, solo que con las actividades la problemática se va viendo de una manera diferente y en esa manera diferente de verlo, pues se va haciendo una mirada mucho más integral, ¿sí? Es por eso, ¿no? O sea, hay un propósito pedagógico que es el de que ustedes mejoren su análisis en la problemática social, pero sobre todo que la lleve al ámbito también de la reflexión ética, que es lo que hemos tratado de mostrarles todo el tiempo en esta charla día de hoy. Vale, muchas gracias. Anderson, muy interesante tu planteamiento, pero Muchísimas gracias. con todo gusto, pero creo que le faltan cositas, como, claro, tenemos la necesidad de, digamos, de la inteligencia artificial y de la tecnología, involucrarlas en los ámbitos profesionales. Pero, por ejemplo, si tú miraste al final de la entrevista, porque es una entrevista que se hace a diversa gente, la ministra alemana, algo así, dice que Google, digamos, no podemos caer en una ingenuidad, digamos así, de la inteligencia artificial, sería el punto, en el sentido de que caer en una ingenuidad sería decir, de manera definitiva, cada vez debemos asumir que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías van a estar de la mano de nuestro trabajo, pero no podemos creer que Google, empresas como Google o Facebook o Instagram, otras grandes empresas, son ajenas a la capacidad que tienen de convertir nuestra existencia ciudadana digital en ganado, porque así nos llaman, ¿no? Nuestra existencia en la virtualidad es una data y la data es ganado. Ganado quiere decir que nos tratan pues como un montón de millones de ganado que pueden ser vendidos a Coca-Cola, a Nike, a Adidas, etcétera, etcétera. Eso implica lo que mencionaba la funcionaria pública ya en Alemania, el tema de la concentración de datos. Y que la concentración de datos pues trae como consecuencia el monopolio. Y eso tiene unas afectaciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, como esto es ética y ciudadanía y no marketing de la inteligencia artificial, pues digamos que
tenemos el compromiso moral de pensar cuáles son las implicaciones de que nuestra existencia se convierta en una data o que nos entreguemos ciegamente al uso de la inteligencia artificial y la tecnología para mejorar nuestras disposiciones profesionales en un mercado cada vez más competitivo. Yo entiendo eso, pero no podemos perder de vista la reflexión ética, ¿no? Que es un poco el propósito de este espacio. Muchas gracias, Anderson. Vamos con María Cristina y luego con Joana. Gracias. Gracias, profesor. Pues con respecto al video, pues él nos muestra las bondades de la utilización de la inteligencia artificial en beneficio pues de la salud de los seres humanos. Ese no es el único estudio, hay cientos de estudios sobre eso, sobre, por ejemplo, la detección del cáncer de seno en etapas muy tempranas, simplemente con una alimentación de datos. Y está establecido que pues son muy eficaces o médicos que han estudiado 20 años y solo pasan una radiografía, por ejemplo, de pulmón, y la inteligencia artificial puede detectar un efisema pulmonar sin ningún problema, cosa que a una persona le costó muchísimos años de estudio. Entonces, decir que, pues, que es mala la inteligencia artificial, en mi concepto, no. No me parece que bien utilizada va en beneficio de nosotros. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el de las sociedades, el que se vive hoy en día, la ética. Pues no sé, es desde la cuna qué tan éticamente somos, esa formación que tenemos, y pues eso se va a ver es, en esas decisiones a mayor escala que van a afectar a otras personas. Con respecto a la monopolización, pues pienso que el problema es los datos que ellos van a manejar. Por ejemplo, pues usted habla de el conflicto de Israel, de Donald Trump. Para mí, todas las situaciones tienen dos caras y definitivamente existe una manipulación también hacia todas las personas globalmente con los medios de comunicación. O sea, nosotros no estamos ni en la Franja de Gaza, ni estamos en Estados Unidos. Entonces, nosotros solo nos alimentamos de la información que nos llega. Si lo que estamos leyendo es simpatizante con tal problema, pues eso es lo que vamos a recibir. De nosotros depende es pues nuestra autonomía, nuestra autocrítica de pensamiento y estar seguros pues como de nuestras convicciones, y en eso está pues la ética y la moral, qué es lo que consideramos bueno, qué es lo que consideramos malo. Entonces, pues esas son mis reflexiones con respecto al video. Bueno, muchas gracias. Tengo algunas observaciones sobre ese comentario, pero las haré después. Escuchemos a Joana. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo también comparto aspectos de los que manifestaba la compañera. Discrepo un poco de los beneficios hoy en día de la inteligencia artificial. Obviamente en materia de salud y en avance de poder generar identificación de enfermedades, de prevenirlas. Recuerdo bien el semestre pasado, algo que hice de consulta e investigación era que incluso dentro de los avances que se habían realizado, algunas empresas a nivel mundial han desarrollado chips para que personas que están totalmente privadas de la visión puedan hoy en día ver, aún así sea en un aspecto en planos de blanco y negro, pero pues igual el sentido de la vista es uno de los sentidos muy importantes que un ser humano puede contar para la percepción y obviamente humana, de su crecimiento y de su desarrollo como persona. En eso, a mí realmente en lo personal me gusta muchísimo hoy poder saber que uno puede identificar cosas y prevenirlo para tener como el autocuidado. Pero sin embargo, por ejemplo, nosotros hablábamos en el juego de la ruleta, uno de los interrogantes decía que de qué manera la inteligencia artificial podría generar dilemas en los dilemas éticos en la sociedad, ¿cierto? Y, por ejemplo, hoy en día los riesgos que van asociados a la privacidad, a la seguridad de datos, es algo que realmente hoy ya tenemos una pérdida total de la privacidad de nosotros, de nuestras vidas personales.
Un contexto reciente, vayamos allá al Congreso, al Parlamento, esta senadora del Pacto Histórico hackeó un teléfono de uno de los trabajadores de la señora Angélica Lozano, de este chico que hace parte de la UTL, saca nombre, teléfono, publica, y me imagino que no solamente en una discrepancia de guerra política, sino también de poder estar sujeto a la crítica de las cosas que hace una persona. Yo por lo menos en lo personal he tenido lamentablemente que tener ese tipo de situaciones donde me han hackeado un teléfono, me han robado un correo electrónico, datos de mis cuentas bancarias, datos de la DIAN, o sea, absolutamente todo. Y desafortunadamente hoy las aplicaciones que usamos, y es una de las tantas, que es el WhatsApp, es una de las aplicaciones que eso es un conducto para que hoy hackeen un teléfono, te saquen información personal de tus padres, de tus amigos, etc. ¿no? Y la crítica, y la burla, y el bullying, que la gente también, a pesar de lo que también extraen, suplantan, critican, y en cierta manera, pues, no sé cuál es el fin porque les gusta hacer ese tipo de cosas, pero desafortunadamente son cosas actuales que tenemos nosotros con el manejo de la inteligencia artificial y el desarrollo de todas estas tecnologías de avance. ¿no? Yo por lo menos después de esto, no es que use hoy redes sociales, hasta me hicieron un favor después de haberme robado las cuentas de Facebook y todo, porque ya uno no está como en esa adicción, porque es lo que también provoca estar en ese consumismo, de estar revisando redes, de estar publicando fotografías, todo ese tipo de cosas, incluso las pude recuperar, fotografías personales mías y de mi grupo familiar y mi círculo social, quitarlas de ahí, porque hoy en día con una sola fotografía, tú la subes una aplicación o cualquier cosa en la web, automáticamente puedes buscar las coincidencias del rostro de esa persona, quién te ha publicado. Entonces, hoy en ese aspecto, la pérdida de privacidad y la seguridad de datos es totalmente crítica, grave me parece, de no tener un espacio, de estar con esas acciones invasivas, de acoso, que las veo más así. Totalmente yo no las comparto hoy. Es ese punto hoy de tener tanto avance, también nos ha permitido tener la pérdida de ese espacio de la persona. Muy bien, muchas gracias. Claramente, pues este es un espacio pensado para la valoración ética. Recordemos que, a ver, esto se llama ética y ciudadanía, ¿no? Entonces, las afectaciones son de orden personal, pero las implicaciones también son de orden ciudadano, público, político. Entonces, sí me parece importante que tengamos eso claro y que justamente pues el espacio busca pensarnos claramente las afectaciones que está generando la tecnología y la inteligencia artificial a un nivel personal, como ustedes viendo han expresado, pero también en sus implicaciones ciudadanas y políticas. Claramente, yo creo que ese es un poco el ejercicio que nos queda, sobre todo cuando pensamos el tema del vacío ético de la sociedad colombiana. Hicimos muchos ejemplos al contexto colombiano, mencionamos claramente el escenario internacional porque no nos es ajeno, vivimos en un mundo global y pues inevitablemente pues no podemos dejar de hablar de ello, ¿no? Claramente lo que pasa en un lugar como Estados Unidos o Israel pues también nos afecta a nosotros, no podemos negarlo. Entonces claramente este ha sido un poco el pretexto de este espacio, ventilar estos temas, darles a ustedes algunas ideas para que refuercen también sus construcciones discursivas y éticas alrededor de la problemática social que han identificado. Aconsejo pues mantener el análisis de la problemática social, pero cada vez más complejizándola más a partir de estas reflexiones y estos argumentos que hemos propuesto. Bueno, veo que ya no hay más intervenciones, pues no siendo más, yo les agradezco a ustedes la participación, el deseo de estar acá y aprender algunos temas. Y bueno, la invitación es a continuar en este ejercicio reflexivo, analítico, de ética y ciudadanía tan indispensable para su formación. Bueno, hasta aquí dejamos y muchísimas gracias.
Gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.